Hola mochuelos, bienvenidos nuevamente a estos recursos gratuitos de Seawolves. Hoy vamos a hablar de linces porque nos lo ha pedido Ses Rosado. Y bueno, pues aquí estamos para nosotros cumplir aquello que vosotros nos pedís, ¿vale? Entonces, lo primero, ponerle cara a un lince, ¿no? Aquí tenemos un ejemplar de lince ibérico. No es el único tipo de lince que existe, sí que a lo mejor es un poco la especie o una de las especies más conocidas o que nos resultan más familiares, primero porque es la especie que tenemos en la península ibérica, ¿vale? Es decir, que vive en nuestras tierras, pero también porque es la única especie de lince que se encuentra amenazada, ¿vale? Que está en peligro de extinción, tristemente. Pero bueno, eso la hace popularmente conocida, aunque sea por motivos dramáticos, ¿vale? Lo que sí quiero que veáis en esta imagen, más allá de ver simplemente un lince ibérico, son las principales características de los linces, que aunque ahora las veremos poco a poco, ¿vale? Pero creo que os quedéis con ese aspecto general. Vamos a estar hablando de felinos de tamaño medio, ¿vale? No son demasiado grandes, pero tampoco son felinos pequeños, son, os digo, de tamaño medio, aunque hay variaciones, ¿vale? Perdón, que me trabo. Básicamente, para que os hagáis una idea, esto es un lince ibérico, que sería el más pequeño de las 4 especies de linces que hay, pero el más grande, que sería el lince boreal, va a ser cerca del doble del tamaño de un lince ibérico, ¿vale? Las otras dos especies van a estar bastante más próximas al lince ibérico, están entre medias y la diferencia no es tan grande. Pero ya os digo que entre boreal, entre el más grande y el más pequeño, la diferencia es del doble, ¿vale? Entonces, bueno, con sus diferencias de tamaño y por supuesto de corpulencia, lo que sí vamos a encontrar es este aspecto de un felino de tamaño medio, con patas largas y muy robustas, cola muy cortita, ¿vale? Esa cola cortita la estáis viendo aquí, con orejas grandes acabadas en unos pinceles oscuros, normalmente negros, aunque varía un poco dependiendo de la especie, y estas bigoteras o barbas, ¿vale? Se desarrollan a los lados de la cara. Entonces, ese patrón general lo vamos a ver en todas las especies de lince, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de taxonomía, como siempre que hablamos de una especie o de un grupo de especies. Lo primero deciros que los linces son carnívoros, ¿vale? No tanto en cuanto a la dieta, que también, ¿vale? Sino que taxonómicamente son carnívoros, es decir, pertenecen al orden carnívora y dentro de ese orden carnívora al suborden de los feliformes, ¿vale? Dentro de los feliformes hay unas cuantas familias diferentes, los linces se ubicarían en la familia Felidae, ¿vale? Entonces es lo único que vamos a ver, la familia Felidae, más que nada porque si no la taxonomía nos llevaría muchísimo. No os asustéis cuando os ponga la siguiente diapositiva, porque hay un montón de géneros, ¿vale? De hecho, hay dos subfamilias, solo os he desarrollado una de ellas, la subfamilia en la que se encuentran los linces. Además es que es la subfamilia más abundante o más diversa, la que tiene mayor variedad de especies. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, la familia de los félidos, ¿vale? Se dividiría en Pantherae, que son los grandes félidos, y en Felinae, que son los felinos, ¿vale? En esta subfamilia Felinae o de los felinos es donde vamos a encontrar los linces. Todos ellos pertenecen al género Lynx, ¿de acuerdo? Son diferentes del resto de las especies que vamos a encontrar dentro de esta subfamilia Felinae porque tienen su propio género, su propio grupo taxonómico, ¿vale? A nivel de género. Bueno, pues aquí estáis viendo un poco lo que tenemos, ¿no? En Felis tenemos los gatos monteses euroasiáticos y africanos, en Leopardus vamos a encontrar el equivalente, ¿no? A ese Felis, pero en América, ¿vale? O sea, los gatos monteses o gatos silvestres americanos, como por ejemplo el ocelote, que es el más conocido de todos. Después, pues bueno, tendríamos otros grupos, por ejemplo, Prionailurus, también de gatos monteses asiáticos, y luego ya algunas cositas un poco más grandes, ¿no? Como el puma, como el guepardo, aunque muchas veces uno tiende a pensar que un puma o un guepardo deberían ser grandes félidos, en realidad taxonómicamente pertenecen a otro grupo, ¿vale? El concepto de grandes félidos no tiene tanto que ver con el tamaño de la especie, ¿vale? Sino con otras características taxonómicas diferentes, sobre todo asociadas al desarrollo de la laringe, ¿vale? Pero bueno, no es lo que nos ocupa hoy.
Como vemos, tenemos 4 especies dentro del grupo de los linces, ¿vale? En Leptailurux tendríamos el serval, en Catopuma, que son los gatos dorados, pues tendríamos 2 especies, Badia y Teminki, el gato jaspeado en Pardofelis, ¿vale? Otocolobus sería el gato de Payas o Manul, ¿ok? Bastante, digamos, conocido. Y bueno, el jaguarundí latinoamericano lo tendríamos en Herpailurus, perdón, que me trababa yo sola. Ok, esto es lo que hay en los parientes más próximos al lince, ¿vale? O a los linces. Lo que a nosotros nos interesa, el género Lynx, ¿vale? Que es con el que nos vamos a quedar. Entonces, dentro de este género Lynx, como os decía, tenemos 4 especies. Las 4 especies de lince, como veis, se parecen bastante entre ellas, aunque con muchas diferencias, sobre todo en la coloración y en las proporciones corporales, ¿vale? Porque aunque el patrón es común, lo que yo os decía, patas largas, ¿vale? Las cortas, que bueno, le ve bien al ibérico, al resto no mucho, pero creedme, son colas cortas, luego veremos por ahí alguna otra foto donde se le ven. Los pinceles en las orejas, ¿vale? Con mayor o menor grado de desarrollo dependiendo de la especie, pero esos pincelitos oscuros en las orejas. Y las bigoteras, ¿vale? Estas barbas que les crecen a los lados de la cara. Como veis, el grado de desarrollo es diferente. No tanto por la especie, ¿vale? Sino por la edad. Ahora lo ven. ¿Vale? Entonces, que este lynx, que es el lynx, vamos, el lince lynx, os lo iba a decir en inglés, el Eurasian lynx, el lince eurasiático, ese ejemplar las tenga más cortitas no depende de la especie a la que pertenece, ¿vale? Sino de la edad que tiene el ejemplar. Es un ejemplar joven y por eso sus bigoteras todavía son cortas. Pero bueno, nos quedamos con que tenemos estas 4 especies. Lince euroasiático, lynx lynx, el lince canadiense, ¿vale? Que es Lynx canadiensis. Lynx rufus, que es el lince rojo, ¿vale? Se le suele conocer mucho en inglés como bobcat. Lo digo por si lo buscáis. A lo mejor por lince rojo no encontráis demasiada información y si intentáis buscar red lynx tampoco lo vais a encontrar, ¿vale? Porque en inglés se llama bobcat, ¿ok? Podéis encontrarlo así, así sí que encontraréis un montón de cosas sobre él. Como veis, pues bueno, tampoco que sea súper rojo, ¿vale? Tiene ciertos tonos rojizos, aunque tiene varias subespecies y sí que una de las subespecies de lince rojo es bastante más rojizo, ¿vale? Entonces hace un poco honor a su nombre. Y aquí tendríamos lo que comentábamos, ¿vale? Nuestro lince ibérico. Os he puesto los mapas de distribución y la catalogación de la UICN aquí. ¿Por qué? Pues porque es curioso, ¿no? Que el ibérico, aparte de ser el más pequeño y el más sureño, también es el que está un poco más hecho polvo, ¿vale? Porque fijaos el área de distribución tan inmensa que tiene el lince euroasiático, ¿vale? Estamos hablando de una especie extremadamente extendida por toda Eurasia. Y cuando vemos los 2 americanos, ¿vale? O norteamericanos, el canadiense, que es el más norteño, y después el lince rojo, que digamos quedaría, aunque solapando área de distribución en el norte con el lince canadiense, quedaría bastante más sureño, pero fijaos qué áreas de distribución tan enormes. Claro, las 3 especies están catalogadas como least concern, es decir, como preocupación menor, no tienen problemas de conservación severos. ¿Vale? Y parte de ese no tener problemas de conservación severos, por lo menos como especie, luego a nivel local sí que puede haber problemas, ¿vale? En algunas regiones concretas de su área de distribución, pero a nivel global como especie no tiene problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos áreas de distribución muy amplias y poblaciones extremadamente grandes. Sin embargo, con el lince ibérico pasa justo lo contrario. Tenemos un área de distribución extremadamente pequeña, ¿vale? Y claro, eso conlleva un número de efectivos pequeño y también una catalogación por parte de la UICN muy diferente, ¿vale? Pasamos de least concern a endanger, a en peligro de extinción. Os voy a ampliar el mapa de distribución del lince ibérico básicamente porque es que si no, no se ve nada. Como veis tenemos 2 manchas de población, ¿vale? Una cuyo núcleo fundamental es Doñana y la otra la Sierra de Andújar, aunque ya digamos teniendo poblaciones fuera de Andalucía, que es lo que teníamos hace unos años, únicamente poblaciones en Andalucía. Ahora mismo ya estamos teniendo ejemplares fuera de Andalucía. Castilla-La Mancha se está convirtiendo en una región importante para la dispersión de linces, ¿vale? Entonces, bueno, pues están incrementando su área de distribución
también su número de efectivos, lo cual es bastante positivo. Para que os hagáis una idea, hasta 2015 el lince ibérico estaba catalogado como Critical Endangered y en 1996 se le consideró el felino más amenazado del planeta, ¿vale? Por suerte, un trabajo muy intenso por parte de diferentes grupos grupos de trabajo del lince ibérico, tanto en la zona de Andújar como en Doñana, como ahora mismo ya también en Castilla-La Mancha, están consiguiendo revertir esa situación de decrecimiento de la población tan enorme que existía hasta hace unos años y gracias a proyectos de cría en cautividad y liberación de ejemplares a la naturaleza, aparte de, digamos, proyectos asociados al mantenimiento del conejo, al mantenimiento de unas poblaciones saludables de conejo silvestre, que es su principal presa, están ayudando a que esta especie sea capaz no solo de no seguir perdiendo efectivos en su población, sino incluso de incrementar el número de efectivos y extender los límites de su distribución, ¿vale? Extenderse o expandirse a nivel geográfico. Eso ha conllevado que en 2015 se cambiase su catalogación de Critical Endangered, que sería digamos, la catalogación de amenaza más severa antes de extinto, ¿vale? O de extinto en la naturaleza, es decir, lo que peor puede estar una especie en el mundo es Critical Endangered antes de estar extinto, porque desde luego si está extinto ya no está. Entonces el lince ibérico lo teníamos como Critical Endangered y gracias a todo este trabajo que se lleva haciendo en los últimos años, pues se ha conseguido revertir, al menos un poco, ¿vale? Tampoco es que ahora haya linces ibéricos, ¿sabéis, no? Le damos una patada a una piedra y salen de debajo, pues tampoco. No es que tengamos un número de efectivos enorme, pero sí que es verdad que la población está en crecimiento y que ha mejorado muchísimo su situación y por eso ha pasado de Critical Endangered a Endangered, o sea, de en peligro crítico a estar simplemente digamos, en peligro de extinción o amenazada de extinción. Entonces, bueno, esto es la situación que tenemos en cuanto a unos y otros. Fijaos qué diferencia tan enorme, ¿no? De tener 3 especies en riesgo menor, es decir, con poblaciones súper saludables, a que la cuarta pues esté ahí, en el filo de la navaja y teniendo que hacerse un trabajo ímprobo para evitar su desaparición. Comentaros también que es una especie endémica de la península ibérica, ¿vale? De España y Portugal, aunque ahora mismo los principales efectivos los vamos a tener en España, se considera una especie endémica no solo de España, sino de la península ibérica. Entonces, bueno, esto en cuanto a dónde los tenemos. Características, bueno, pues como veis, estamos ante una especie con unos ojos muy grandes, bueno, un grupo de especies, ¿no? Los linces, con ojos muy grandes, hocicos chatos, lo que responde a una prevalencia de la vista sobre el olfato. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son especies que cazan al acecho, ¿vale? Y el hecho de cazar al acecho pues conlleva que se van a aproximar muy cerca de sus presas antes de desarrollar un ataque. Van a tener que calcular con muchísima precisión la distancia a la que se encuentra su presa, lo que les ayuda a tener, bueno, o lo que viene favorecido, ¿vale? Por tener esos ojos tan grandes y tan frontalizados, ¿vale? Si recordáis, hablamos el otro día de la visión en 3 dimensiones y la frontalización ocular, pues este sería un muy buen ejemplo. Aparte, tenemos estos pinceles en las orejas que lo que hacen es romper digamos, el aspecto, ¿no? De la cabeza del lince y ayudar a que se mimetice en el entorno, ¿vale? Cuando se aproxima a una de sus presas, pues esos pincelitos ayudan a que el animal pase desapercibido porque rompen un poco su digamos, patrón corporal y le hacen menos visible. Digamos, le ayudan a camuflarse en el entorno. Y bueno, el desarrollo de estas bigoteras se asocia muchísimo a la protección de toda la zona del cuello y, como os decía, se produce con la edad. Aquí tenemos, por ejemplo, son en los 2 casos linces boreales y aquí tenemos un ejemplar joven en el que prácticamente no tenemos casi esas barbas y aquí tenemos un ejemplar mucho más mayor
donde el desarrollo de las barbas ya es mayor, ¿vale? Y va, digamos, dando ese aspecto de su cara corazonada. Os decía antes que tenemos en los linces unas patas súper largas, ¿vale? Esas extremidades largas, tan largas, especialmente las traseras, responden a su forma de cazar. A lo que yo os decía, se aproximan de forma sigilosa a sus presas y cuando queda muy poca distancia para llegar a ellas, lo que hacen es saltar, ¿vale? Y dar 3 o 4 zancadas y apresarlas. Para poder dar esas 3 o 4 zancadas muy rápidas, muy reactivas y con muchísima distancia, básicamente lo que tienen es unas extremidades, sobre todo las posteriores, muy desarrolladas. Fijaos esta sensación, ¿no? Como que la pata posterior es muchísimo más grande que la anterior, es que realmente lo es, ¿vale? El desarrollo de la extremidad posterior es muy grande para favorecer ese salto que tienen que dar a la hora de cazar. Este es un lince canadiense, por cierto. ¿Veis la colita cómo es cortita? Aunque no se la veíamos antes porque estaba sentado. También que veáis el tamaño de las patas, ¿vale? Las patas, aparte, bueno, de que este lince canadiense tiene una cubierta de pelo muy exagerada, para combatir el frío, para favorecer la termorregulación, pero en general todos los linces van a tener unas patas muy grandes. Y aparte de grandes, mirad aquí el bebote, ¿vale? Fijaos la extensión de la pata, aparte de grandes, con uñas retráctiles, ¿vale? Veis que aquí visto de cerca no le vemos las garras en ningún punto, porque como la mayor parte de los félidos, no todos, las garras son retráctiles, ¿vale? Pueden guardarlas y pueden sacarlas, de manera que puedan tener unas garras muy afiladas y no se vayan desgastando al caminar porque no van tocando el suelo, ¿vale? Las llevan allí protegidas y guardaditas, de manera que cuando desarrollen ese ataque hacia su presa, normalmente lo que van a hacer es sacar la pata, enganchar a la presa con esas garras, ¿vale? De manera que eviten que se les escape. Sobre todo, esta técnica es la que van a utilizar las 3 especies que son especialistas en lagomorfos. ¿Qué son los lagomorfos? Conejos o liebres, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os he dejado un conejo común y una liebre ártica. ¿Quiénes son especialistas en conejos o liebres? Quiero decir, en lagomorfos. Pues todas las especies menos el lince euroasiático, ¿vale? El grandote, ¿ok? Entonces, el lince canadiense, el lince rojo y el lince ibérico van a estar especializados en el consumo de lagomorfos. Por ejemplo, el lince ibérico está súper especializado en la captura de esta especie, ¿no? El conejo común. También el hecho de los brotes que ha habido de mixomatosis y de neumonía hemorrágico-vírica en conejos en la península ibérica, bueno, hemos tenido en diferentes puntos de Europa, pero en la península ibérica, digamos, ha sido bastante severo, tampoco favoreció mucho en su día el que los linces pudieran, digamos, tener unas buenas cifras poblacionales, ¿vale? Si su presa principal, a la que están súper especializados en capturar, se empieza a ir a la porra, ¿no? Y empieza a tener un declive poblacional muy grande por temas epidémicos, pues la especie depredadora que está fuertemente asociada a esa especie presa, pues se va a la porra detrás, ¿vale? Pues al lince se le juntó un poco todo, al lince ibérico. Pero bueno, lo que os decía, las 3 especies más pequeñas especializadas en consumo de lagomorfos. Luego nos encontramos la especie grandota, el lince euroasiático, que lo que está es especializado en el consumo de pequeños ungulados, ¿vale? Como este corzo que os he dejado aquí, o por ejemplo como rebecos, ¿vale? No consume ungulados de gran tamaño o no es lo más frecuente, ¿vale? Como ciervos, por ejemplo, o como jabalíes, pero corzos que son más chiquititos o rebecos que también son más pequeños, sí que son un poco sus presas fundamentales, ¿vale? Y dicho esto, daros las gracias por vuestra atención, como siempre, por estar aquí un día más. Y bueno, pues quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, cuestión o cosa que podáis tener, ¿vale? Nada más. Hasta mañana, mochuelos. Muchas gracias.